Agradecemos la presencia de todos ustedes, especialmente a los disertantes y autoridades presentes en este segundo encuentro de panorama actual de las infecciones de transmisión sexual, géneros y derechos humanos. Desde SUTEP, OSPEP y AMERA creemos que estos espacios o microespacios de participación ciudadana y de capacitación conforman lugares para poder demostrar y documentar las realidades sociales de la vida cotidiana de cada uno de nosotros. El desafío que esta jornada incorpora es un panel interdisciplinario de disertantes médicos con el objetivo de abordar cada uno desde su disciplina las infecciones de transmisión sexual y las estrategias que cotidianamente plantean para brindar respuesta a los acontecimientos diarios que los interpelan. A continuación, uno de los organizadores de esta capacitación, el señor Mauricio Rosa Rebor, nos ofrecerá una breve reflexión en esta segunda etapa de trabajo. La verdad que estamos muy orgullosos de poder tener esta mesa de panelistas y de todos los panelistas que hemos tratado de anclar en este aprendizaje de saberes interdisciplinarios. Una lucha, un sueño que se está dando, que se está cumpliendo, interrelacionar lo privado con lo público, todo, y la gratuidad y el compromiso de los doctores que aquí están presentes, como todos los panelistas, en este espacio de encuentro de saber que circula, y es un saber que a nosotros nos debe parar para poder analizar, bueno, como decía la introducción, el rol que cada uno cumple socialmente con ese saber, si es un rol meramente, bueno, de compromiso conmigo mismo, y lo hago también con un compromiso social al momento de multiplicar ese conocimiento, o si la verdad lo adquiero y termina solamente en mí y no puedo multiplicarlo. La propuesta de estos cursos tiene que ver justamente con tratar de potenciar la multiplicación de estos contenidos, de estos saberes. Por eso justamente no nos basamos solamente en lo que es la capacitación de repente como, por ejemplo, Silvia Primo, de diversidad y de género, sino que también interrelacionar lo que es género, ITS, y las profesiones como los médicos. Dentro de la ITS, un infectólogo, un urólogo, un proctólogo, y también vincular lo que tiene que ver con los derechos humanos. Hoy también abordaremos en la mesa lo que es la ley de SIDA, por ejemplo, y la relación médico-paciente, entre otras temáticas. Pero bueno, desde mi lugar, y agradezco simplemente el compromiso de la social y del ministro y de todos los que están acá, y los dejo con ello. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Ahora invitamos al ministro de Salud del Gobierno Provincial, doctor Ariel de la Rosa. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Es un gusto compartir esta mesa con tan prestigiosos colegas, con compañeros del sector gremial, y ver esta preocupación permanente, como lo expresaban hace un rato, por el respeto a la elección, a la libre elección y a la convivencia que debe existir en nuestra sociedad. Cuando vivimos situaciones que por ahí son inentendibles desde el punto de vista humano. Y bueno, en este sentido creemos que una forma de proteger y de incluir a toda la población de Entre Ríos es llevar adelante estos programas que se llevan desde la esfera gubernamental en materia de promoción y de prevención de patologías y enfermedades de transmisión sexual, como por ejemplo los programas que hoy tenemos en vigencia. Hace un rato le decía al doctor Elías que yo sería un atrevido en venir acá a hablar de VIH teniendo especialistas en el tema sentados aquí en la mesa, pero como la responsabilidad del gobierno lo marca,
un poco es contarles que en la provincia, desde la década del 90, está en marcha un programa provincial de VIH, desde el cual no solo se llevan acciones de promoción y prevención, sino que también se hace un trabajo muy importante desde el efector público en lo que hace a la contención de las personas que sufren esta enfermedad, que yo diría, a la luz de los conocimientos actuales y con el paso del tiempo, cada vez la vamos viendo más como una enfermedad. Hoy ya podemos hablar de una enfermedad crónica, no de lo que fue allá por los inicios, sino que con una meta clara puesta en objetivos de salud global, que es la erradicación del VIH del mundo para el año 2030. Esta es una meta que hace muy pocos días hemos visto reflejada en los medios, puesta desde la Organización Mundial de la Salud, que es el organismo que rige este tipo de metas y de programas para todos los países, de manera que esta es una iniciativa muy importante y desde luego que vamos a adherir no solo en nuestro país, sino en nuestra provincia en particular, a atender a erradicar. Eduardo quizás le va a dar unos números más precisos de los que yo les puedo llegar a ofrecer. Él les va a hablar un poco más técnicamente de esto. Y hay otro aspecto que también veo la doctora Enrique aquí, quien va a compartir la mesa con nosotros, el doctor Rico, que hace a otro tipo de patologías también ligadas a la transmisión sexual, que es el virus del papiloma humano, que hoy, hoy por hoy podemos decir que ya la inmunización contra este tipo de patología viral forma parte de nuestro calendario de vacunación obligatoria. Esto ha sido un gran avance, ha sido un gran aporte en materia de prevención y en nuestra América Latina, cuando a fines de la década del 90 se moría una mujer cada 12 horas de cáncer de cuello, y esa estadística y esa triste realidad ha caído en forma abrupta. Solo quedan algunos países de América Latina donde aún falta mucho por hacer en materia de prevención y detección temprana del cáncer de cuello, pero particularmente en nuestra provincia no registramos más de 30 muertes al año por cáncer de cuello uterino, puntualmente ligado, casi emparentado a este tipo de enfermedades de transmisión sexual de la que hablábamos, como es el HPV, el virus del papiloma humano. En este sentido, la doctora Enrique es responsable de uno de los programas provinciales que lo ha llevado durante más de una década también adelante, con indicadores que han ido mejorando a lo largo del tiempo, sobre todo en lo que hace a la detección precoz, al tratamiento temprano y sobre todo a lo que hace en materia de promoción de la salud y prevención, dictada desde los efectores públicos, haciendo campañas extramuros de intervención comunitaria, como se ha hecho en algún momento en escuelas y en algunas otras comunidades que nuclean sobre todo al espectro de gente joven de nuestra provincia. Así que bueno, era un poco hacerle un resumen de este tipo de actividades que realizamos y bueno, quedo a disposición de alguna pregunta que quieran hacer y voy a dar lugar a los expositores, que son quienes nos van a brindar un panorama técnico un poco más amplio en lo que refiere a este tipo de problemática, diría yo, hoy por hoy, social, ¿no?
en buena hora, con una muy buena perspectiva y en vías de dar una solución definitiva, por lo menos en lo que respecta a VIH, diría yo, en un mediano plazo, porque estamos hablando de 15 años adelante, con la expectativa de poder eliminar el VIH como enfermedad instalada en nuestra sociedad, ¿no? Bueno, muchas gracias. Uno siempre le gusta este tipo de momentos en donde podemos incluso hasta generar debate de opiniones. Yo creo que la temática siempre amerita ese tipo de posibilidades, y como bien dijo el doctor de la Rosa recién, la provincia de Entre Ríos hace ya varios años que posee un programa provincial, más exactamente del año 1996, y realmente el programa ha cumplido con los objetivos que venía, por la cual fue puesto, ¿no? Es decir, trabajar en la promoción de la prevención, tratar de poner un poco el título VIH-Sida en la sociedad, una patología tabú que abrió la puerta de las ITS, abrió la puerta de las infecciones de transmisión sexual, porque realmente a partir del VIH empezamos a hablar un poco y cada vez más sobre todo lo que es patología de transmisión genital y también sobre la elección o la diversidad. Así que creo que es muy importante por ahí verlo al VIH también como una puerta de entrada para el debate y la discusión, pero siempre de una visión inclusiva, ¿no? La idea es que podamos, como veíamos recién en el video, ¿no? Que la libre elección no afecte al otro, sino que permita la inclusión de todos nosotros, es decir, la construcción desde las diferencias. Tratar de hablar un poquito del VIH en sí, porque como les decía recién, ha sido la puerta de entrada al debate, ¿no? A hablar de todo esto y también a pensar en la prevención. Yo creo que más allá de la patología en sí misma, la patología VIH siempre mostró un poco esa cara que no queremos ver de la sociedad, que es la cara de la discriminación, de las diferencias que separan, y realmente se ha ido construyendo desde ese lugar. Como pueden ver, ¿qué son las infecciones de transmisión sexual o ITS? Infecciones que pueden transmitirse de una persona a otra durante una relación sexual, oral, anal, vaginal, y obviamente ahí nombramos las que más se conocen: herpes, clamidia, gonorrea, sífilis, HPV, hepatitis B, hepatitis C, VIH, es decir, son todas patologías, son todas infecciones de transmisión genital. A veces nosotros lo que hacemos en infectología hablamos de transmisión genital porque hablamos de sexo en otro sentido, pero cuando hablamos de relación genital, por eso decimos transmisión genital, pero tampoco está mal decir transmisión sexual, porque además es algo que quedó en el tiempo y que a veces que dejarlo ayuda a sostener una idea justamente más que nada en la sociedad. Obviamente, como habíamos puesto ahí, y seguimos hablando de lo mismo, el doctor dijo algo muy cierto. Argentina tiene un programa de vacunación realmente muy bueno. No soy pediatra, pero obviamente desde la infectología podemos verlo. Y haber iniciado o haber implantado la vacunación a las niñas de 11 años para el HPV dentro de ese calendario realmente es muy bueno. Yo aquí les puse la definición o la importancia que tiene la detección a tiempo de la patología ITS, y obviamente cuando nosotros encontramos cualquier infección de transmisión sexual pedimos todo el protocolo de transmisión sexual. Es decir, todas las patologías que acabo de nombrarles se las pide a las personas. Pero detectar el VIH tempranamente significa dar una calidad de vida absolutamente dentro de lo que la persona viviría como si no tuviese el virus. Entonces, ¿cómo logro yo esa detección temprana? Y primero con la formación de la sociedad. Miren, cuando uno que hace medicina de hace ya varios años, cuando le pedíamos un VIH en la década del 90 a una persona era como ofenderlo. Era como que decirle, ¿pero por qué me pedís esto? ¿Qué crees que soy? ¿Por qué crees que yo...? O sea, nos veíamos en una población de riesgo. Pedirlo hoy está más protocolizado, incluso en otras especialidades médicas esto se fue insertando y fue logrando meterse de una forma que hoy está protocolizado. Pero seguimos viendo el VIH en una población de riesgo. No nos consideramos incluidos como sociedad.
seguimos viéndolo como que pertenece a algunos sectores. Entonces la detección temprana tiene que ver con esto. ¿Por qué? Porque nosotros hemos implementado aquí en la ciudad de Paraná, ya desde hace muchos años, que si ustedes van al laboratorio de epidemiología de la provincia, un laboratorio que pertenece al Ministerio de Salud, totalmente gratuito, entran y dicen, quiero hacerme el análisis del VIH, sin un pedido médico, con todo el derecho que tengo para hacerlo, lo puedo hacer. Es decir, que el Ministerio ha tenido una mirada más amplia, ha caminado un poco más allá y ha permitido la inclusión para que la persona que quiere saber si tiene o no tiene la patología en forma temprana o sacarse la duda, lo pueda hacer sin necesidad de acudir al profesional. Porque es un derecho. Tal es así que el médico no puede pedirle un VIH sin que la persona lo consienta, sin tener un consentimiento de la persona diciendo, bueno, está bien, yo acepto que me hago el VIH. Por lo tanto, si tengo que tener el consentimiento para hacer un VIH, puedo pedirlo sin el consentimiento del médico. Obviamente, si doy reactivo, si doy positivo, si soy diagnóstico, tengo que caer en las manos de un profesional, porque si no voy a hacer cualquier cosa. Pero lo importante es permitirles desde el Estado esa elección de poder, bueno, yo quiero hacérmelo. Sin embargo, cuando uno camina la provincia o incluso otras provincias, la mirada puede cambiar. Porque ¿cómo vamos a dejar que la persona se pida un laboratorio por sí sola en forma irresponsable? Desconociendo un poco la legislación y desconociendo por ahí un poco el derecho que tiene esa persona de poder saberse a sí mismo cómo está. Bueno, la primera pregunta es si el screening de cáncer de ano es posible en Paraná. La respuesta es sí. Es totalmente posible, es factible, solamente hace falta compromiso de todos y como decían los profesionales que antes estuvieron hablando, primero hay que darle información a la sociedad para que sea partícipe de estos programas, porque si la sociedad no se acerca a los programas no tienen ningún sentido. Siguiente. Rápidamente, para saber qué es el screening, esta es la definición de la Organización Mundial de la Salud. Es la aplicación sistemática de una prueba para identificar individuos con un riesgo suficientemente alto de sufrir un determinado problema de salud, como para beneficiarse de una investigación más profunda o una acción preventiva directa, entre una población que no ha buscado atención médica por síntomas relacionados con esta enfermedad. Esto es muy teórico, muy técnico, entonces lo que vamos a hacer es lo vamos a animar un poco para que ustedes tomen conciencia de qué es realmente un screening. El screening es una palabra en inglés, obviamente que habla de un tamizaje, habla de buscar con una prueba una población de riesgo, ¿no es cierto? Esta población de riesgo pasarla por lo que es un colador, ¿sí? Y detectar o aislar esas personas que se van a beneficiar con el estudio más detallado de los que estamos queriendo buscar. En este caso son lesiones preneoplásicas, ¿sí? O cáncer en estadio temprano, hablando de cáncer de ano, ¿sí? Igualmente, el screening se aplica para otras patologías, como por ejemplo el cáncer de cuello de útero, se usa en el cáncer colorectal, se usa en cáncer de mama. Todas esas acciones tienden a encontrar la patología antes de que se genere, antes que genere síntomas, para detectarlas a tiempo, tratarlas a tiempo y tener mayor sobrevida. Para hablar un poco del cáncer de ano, en la población general, ¿sí? Es un cáncer poco frecuente. Esto quiero que lo tengan bien en claro, ¿sí? En hombres que tienen sexo con hombre, la incidencia es de 37 cada 100.000 habitantes. Teníamos que en la población general era 1,5 cada 100.000. Si nosotros analizamos solamente la población de hombres que tienen sexo con hombres, esta incidencia sube a 37 cada 100.000 habitantes. Como verán ahí, dice antes de la epidemia del VIH. Como ahí hay una cita bibliográfica que ustedes ven. JAVA es la revista científica y al lado está el año. Dice 1982. Ese trabajo es el que se cita en toda la bibliografía que habla del screening, de las lesiones preneoplásicas. No es que es viejo y puse algo viejo. Es la información que hoy existe a nivel científico. Ahora, si nosotros analizamos
los hombres que tienen relaciones con hombres, ¿sí?, y que son VIH positivo, esta tasa se duplica. Hay algunos trabajos que hablan hasta 70 personas cada 100.000 habitantes. La incidencia de cáncer en hombres, ¿sí?, general, tenemos en primer nivel cáncer de próstata, segundo nivel de pulmón, sigue colorectal. Ahora, si nosotros fusionamos esta información que yo les estoy diciendo, ¿sí?, para que ustedes se den cuenta, la real incidencia que tiene en ciertas poblaciones es realmente muy alto. Ahí tenemos, por ejemplo, que el cáncer de ano se ubica en hombres que tienen relaciones con hombres, haciendo una extrapolación. Obviamente esto no es científico, me llega a ver una estadística real, pero esto es para dar un dato que les queda a ustedes en la cabeza. Realmente es muy alto. Y esto, si nosotros vemos o analizamos hombres que tienen relaciones con hombres, VIH positivo salta a primer lugar, ¿sí?, en incidencia cada 100.000 habitantes. El cáncer de ano, ¿sí?, la mayoría de los cánceres de ano son de un tipo en especial, ¿sí?, son carcinomas escamosos. Estos carcinomas escamosos, la mayoría está relacionada con HPV, ¿sí? Entonces, se puede extrapolar lo que se hace en cáncer de cuello de útero con el cáncer de ano. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser nuestro colador? ¿Cuál va a ser nuestro tamiz? Va a ser la citología anal, la citología exfoliativa, el PAP anal. Entonces, hacemos el PAP anal con la misma técnica que para... con la misma técnica de Papa Nicolau, porque es citología exfoliativa, pero cambiando la modalidad. Ahí tenemos un esquema del conducto anal, que son los últimos centímetros del intestino grueso. En esa área, que ustedes ven como unos pliegues, en esa área hay un área de transformación que es similar a la que se encuentra en el cuello del útero, ¿sí?, donde se unen dos tipos diferentes de tejido. Ahí es donde le gusta estar al virus y es ahí donde se puede meter en las células y generar algunas alteraciones que se van a ver como lesiones. Pueden ser lesiones benignas, ¿sí?, como los condilomas, como las verruguitas comunes. Pueden ser lesiones preneoplásicas, como células que van a ir cambiando su modo de regularse y pueden generar un cáncer de ano. En el PAP anal se hace con un cepillito, se introducen los primeros centímetros del ano y se hacen movimientos circulares. ¿Es molesto? Casi nada, ¿sí?, casi nada. Es muy importante que a la hora de ir a hacerse la toma del PAP, el paciente no haya tenido, sea hombre, mujer, no haya tenido ni relaciones anales, no se haya introducido ninguna crema o no haya usado ningún juguete, porque esas cuestiones entorpecen en la eficacia del método, ni tampoco enemas, ¿sí? O sea, a la hora de ir a tomarnos el PAP, nada en la cola. Si el PAP es negativo, o sea, que las células, acuérdense que nosotros lo que estamos viendo con el PAP son la forma de las células. Si el PAP es negativo y las células son normales, el paciente se debe repetir el PAP al año si es VIH positivo, porque vimos la alta incidencia que tienen los pacientes con VIH positivo, y a 2 años si el paciente es VIH negativo. Si el resultado nos da dudoso, ¿sí?, o sea que nuestro citólogo no puede realmente diferenciar si esas células están bien o están mal, o si el paciente tiene PAP positivo, o sea, células que realmente están mal, están feas, tienen otra forma, lo que se debe hacer es una anoscopía de alta resolución más toma de biopsia. Si lo correlacionamos con el cáncer de cuello de útero, es la colposcopía, ¿sí?, pero en el ano. Entonces, una anoscopía de alta resolución más biopsia en los casos dudosos y en los casos positivos. La bibliografía también avala que en cierta población, ¿sí?, se puede hacer directamente anoscopía de alta resolución, PAP y anoscopía de alta resolución. Por ejemplo, en pacientes que tienen más de 40 años, son VIH positivos y son hombres que tienen relaciones con hombres o han tenido
enfermedad maligna a nivel genital. Siguiente. Bueno, ¿qué es la anoscopía de alta resolución? Lo mismo que les dije recién, es como la colposcopía, pero en el ano. Se usa un colposcopio, o le decimos anoscopio, de alta resolución. Siguiente. El paciente se pone en decúbito lateral, en posición de sin, con las piernas levemente flexionadas. Se introduce lo que es un, valga la redundancia, anoscopio descartable, ¿sí? Esto viene a reemplazar lo que es el espéculo en la mujer, es un anoscopio descartable transparente. Se nos pueden identificar diferentes colores, diferentes lugares, diferentes patrones histológicos que nos hagan sospechar que hay lesión o que hay algunas verruguitas o algunas modificaciones microscópicas donde nosotros vamos a tomar una biopsia. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué va a pasar con esta biopsia? La biopsia nos puede dar, siguiente, epitelio normal, ¿sí? O sea que las células están todas normales porque la biopsia la tomamos de la parte más superficial del tejido del conducto anal. Nos puede dar un carcinoma invasor, donde ustedes ven que todas las células están todas ordenadas y han pasado la línea basal de protección, o sea, han pasado esa superficie y se han metido en la profundidad del tejido. Eso ya es un cáncer. Y en el medio tenemos todas lesiones que son pre-neoplásicas. Están antes del cáncer. Y eso es lo que nosotros tenemos que ir a buscar, o eso es lo que nosotros queremos encontrar con el screening. Siguiente. Entonces, la anoscopía de alta resolución nos puede dar lesiones benignas o sin lesión, o sea, no podemos llegar a encontrar nada, que en el caso de que la indicación de la anoscopía haya sido porque el PAP dio células muy malas, hay que repetirla, ¿sí? Porque puede ser que se nos haya pasado por alto alguna circunstancia. Es importante que ustedes sepan que en el ano los paquetes hemorroidales muchas veces entorpecen la visión y por eso hay que volver a repetir en algunas circunstancias porque puede llegar a haber alguna duda. No es lo mismo que ver bien el cuello del útero como pasa en la patología cervical. En el caso de, bueno, nuevamente, si son lesiones benignas o sin lesión, si tenemos células muy malas, se repite, si la indicación fue por otra cuestión, en 6 meses la anoscopía. Ahora, si las lesiones intraepiteliales, esas que vimos en el medio, son de bajo grado, son malas pero no tan malas, para que ustedes se den una idea, ¿sí? Son malas pero no tan malas, hay que controlarlas o hay que tratarlas en caso de que el paciente tenga sintomatología. En cambio, si las lesiones preneoplásicas son malas, es así, sí o sí hay que hacer tratamiento. ¿Cuáles son las terapias que nosotros vamos a utilizar para esas lesiones que son malas? Terapias tópicas con ácido tricloracético, cremas inmunomoduladoras como el imiquimod, coagulación infrarroja, vaporizador con láser de dióxido de carbono, electrofulguración con electro. Hay muchas porque todavía no hay consenso de cuál es la mejor. Entonces hay que analizar la cantidad de lesiones, la localización de las lesiones, el tamaño y la preferencia del paciente para ver qué tratamiento se hace. No hay un tratamiento para cada lesión. Hay toda una batería que hay que ir analizando por distintas características tanto de la lesión como del paciente para elegir el mejor tratamiento para el paciente. Siguiente. Bueno, como conclusión, el screening de displasia anal contribuye al tratamiento precoz de lesiones precursoras de cáncer de ano. Faltan estudios para evaluar el impacto poblacional, ¿sí? Todavía falta mucho por hacer para ver realmente el impacto que tiene, pero si nosotros vemos todas las similitudes que tiene con el cáncer de cervix, una vez que estén esos valores, que estén esas cifras, seguramente se va a demostrar el real impacto que tiene la población. Y ahora ya la tenemos aquí en pantalla, a la doctora Luciana La Rosa. Antes de comenzar a hablar de qué es lo que puede suceder en el ano, debemos hablar un poco acerca del ano. Este es una estructura anatómica común a todos los seres humanos
que es especialmente sensitiva y es por eso que forma parte de la sexualidad de tanta gente, independientemente del tipo de prácticas sexuales que lleven a cabo. El ano es mucho más que un orificio, involucra distintas estructuras, como por ejemplo distintos tipos de músculos que ahora vamos a ver, nervios sensitivos y motores que van a determinar algunos reflejos, como por ejemplo el reflejo anocutáneo, que es aquel que frente a la presión de la parte externa del ano desencadena una contracción, o el reflejo expulsivo, que es aquel que nos estimula a la eliminación de algo que esté ocupando el recto. Y si bien no forma parte de la anatomía rectoanal propiamente dicha, debemos mencionar la próstata porque forma parte de la estimulación o del placer generado en el sexo anal de algunas de estas personas. Bien, en estos gráficos les voy a mostrar algunas de las estructuras que más nos interesan. En este primer gráfico, que muestra un cuarto de la circunferencia del recto y el ano, se pueden ver bien los esfínteres. Aquí está el esfínter anal interno, que es un engrosamiento de la pared del recto, y por fuera de este, también en forma de anillo, se encuentra el esfínter anal externo, que es aquel que podemos contraer a voluntad. Por encima del esfínter se encuentran las hemorroides internas, y por debajo del esfínter y cubiertos por piel se encuentran las hemorroides externas. Aproximadamente en la mitad del conducto anal se encuentra la línea dentada, que está formada por estas glandulitas, ¿sí? Y estas sobrelevaciones o papilas que están entre cada una de esas glándulas. La importancia de esta línea, más allá de que estén presentes estas glándulas, es que desde esta línea hacia distal, o sea, hacia afuera, la cola es extremadamente sensible para el dolor y para el placer. Por el contrario, por encima de esa línea no tenemos sensibilidad al dolor. Bien, más o menos también por esta zona se encuentra la zona de transformación, que es un área de la cual vamos a hablar un poquito más adelante, pero es el área de predilección para uno de los virus que vamos a ver, que es el virus del HPV. Y esta otra imagen se las quería mostrar para que tengan una idea cuál es la relación que hay entre el recto y las estructuras anteriores, en este caso la vagina. Sobre todo me interesa que se vea este ángulo que forma el ano respecto del recto, ¿sí? Porque esta zona es una zona en la que eventualmente se pueden producir lesiones. Y otro ángulo importante es aquel que está formado por la unión del recto con el sigma, que es este que está graficado aquí. Bien, es frecuente que existan lesiones en la región perianal simplemente por el hecho de haber tenido una deposición un poco más dura que la habitual o por haberse higienizado con mayor fuerza que la habitual, perdón la redundancia. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que, a diferencia de lo que sucede con la vagina, el ano carece de lubricación natural, por lo tanto hay una mayor fricción durante el sexo anal cuando es comparado con otro tipo de prácticas sexuales, y tenemos que tener en cuenta que la mucosa rectal tiene una alta capacidad de absorción. Todas estas características hacen que exista un mayor riesgo de heridas y por ende de transmisión de infecciones durante la práctica del sexo anal que durante la práctica de otro tipo de sexo. Yo la charla la dividí en patología anal no transmisible y patología anal transmisible. Vamos a empezar por la patología más frecuente y ver si hay algo que nos diga la literatura respecto de qué relación puede tener con el sexo anal. Bien, las dermatitis. La dermatitis es una irritación o una inflamación de la piel perianal, como se puede ver en estas dos imágenes, ¿sí? Que generalmente se manifiesta con un enrojecimiento de la piel y en los casos más importantes o más severos con pequeñas lastimaduras, pequeñas ulceraciones y a veces engrosamiento de la piel, y que suele generar ardor, picazón, nueva formación de heridas, y puede estar formada puede generarse por el uso de lubricantes y alergia a alguno de los componentes de esos lubricantes, frente al uso de cremas habitualmente usadas en exceso o cremas incluso indicadas por médicos pero que usadas
por ejemplo, cremas con corticoides que usadas a largo plazo empiezan a producir un afinamiento de la piel que hace que sea más frágil, por la persistencia de semen en contacto con la piel perianal, o en aquellos pacientes que tienen alergia al látex y usan preservativos. Hay que tener en cuenta que el tratamiento es habitualmente médico, con la colocación de algunas cremas. Y otra cosa que es importante avisarle a los pacientes es que el abuso de higiene suele empeorar los síntomas, ¿sí? Bien, ¿qué otras cosas eventualmente podrían pasar? Podrían producirse pequeñas lastimaduras o traumatismos. ¿Y en dónde se pueden producir? Se pueden producir en la piel que rodea el ano, en la mucosa del conducto anal, que vendría a ser la pielcita que cubre el interior del ano. Pueden lastimarse también las hemorroides, eventualmente, rara vez, el esfínter anal, ahora vamos a charlar un poquito más de eso, y también la mucosa rectal en el área que les mencioné previamente, que sería la cara anterior del recto, por ese ángulo ano-rectal que les mostré anteriormente. Por eso es importante que si se utilizan, por ejemplo, enemas, se tenga especial cuidado en no presionar sobre la cara anterior del recto, porque ese es un sector donde se puede producir un daño. Otra de las cosas que eventualmente pueden suceder es que haya incontinencia. Vamos a ver si hay algo de eso realmente o no. Hay muy pocos trabajos en la literatura médica que han evaluado qué sucede con la práctica del sexo anal en general con todas estas patologías que estamos viendo. Respecto de la incontinencia en particular, ha habido algunos trabajos que demostraron, algunos me refiero a 2 o 3 trabajos, que han demostrado que aquellos pacientes que tienen prácticas sexuales anales tienen una disminución de la presión de reposo del esfínter. Ahora, no está claro que eso aumente la incontinencia, porque estos pacientes suelen tener normal la presión de contracción, o sea que cuando quieren retener pueden cerrar bien la cola. Sí importaría cómo fue el inicio, o sea, si fue con violencia y una distensión brusca del esfínter, eventualmente la frecuencia, aunque eso no está demostrado, y la práctica del fistfucking, porque la dilatación o la elongación a la que se está presionando al esfínter es mucho mayor. Bien, ¿qué es la fisura anal? La fisura anal es una herida del borde de la piel de la cola y habitualmente son lesiones que vemos en pacientes constipados, en personas que tienden a tener materia fecal dura. Habitualmente esas heridas se encuentran adelante, en la parte de adelante de la cola y en la parte de atrás. ¿Y qué generan? Sangrado en el momento de evacuar y por encontrarse en la zona sensible de la cola genera mucho dolor. Habitualmente el tratamiento también es médico, en muy pocos casos se requiere un tratamiento quirúrgico, pero es importante tener en cuenta que algunas infecciones de transmisión sexual pueden manifestarse como fisuras en la cola, por eso es importante la consulta. Y tenemos que tener en cuenta también que al tratarse de una herida abierta, aumentan el riesgo de contagio de una infección de transmisión sexual. Ahora, las fisuras anales típicas, estas que se ven adelante y atrás, tienen igual prevalencia en aquellos que tienen relaciones sexuales anales que en aquellos que no las practican. Respecto de las hemorroides, como mencioné previamente, existen 2 tipos de hemorroides, las internas, que son estas que están cubiertas por la mucosa y que en general generan un sangrado sin dolor, porque son hemorroides que están por dentro del conducto anal. En cambio, las externas, cuando se manifiestan clínicamente, producen un bulto doloroso llamado trombosis hemorroidal. Habitualmente, con tratamiento médico se pueden manejar, pero en algunas ocasiones pueden requerir de cirugía. Eso lo decidirá el médico que atienda. No está para nada claro que el sexo anal pueda desencadenar las hemorroides o la clínica hemorroidal, pero sí está claro que grandes hemorroides pueden hacer un poco más complicado la práctica del sexo anal. Y por otro lado, cuando son más grandes suelen sangrar más, por lo tanto la transmisión de algún germen aumenta. Abscesos y fístulas. ¿Qué es un absceso? Un absceso es una bolsita de pus, es una colección
que habitualmente se forma a partir de que se tapa una de las glándulas que están dentro del conducto anal y empieza a juntarse ese pus en el espacio que está entre los dos esfínteres. Y se ve de esta manera habitualmente, aunque no siempre es tan evidente. Independientemente de si esto es tratado quirúrgicamente o si se drena de forma espontánea, más o menos la mitad de las veces se va a producir la fístula, que no es otra cosa que la persistencia de la comunicación de esa glándula con la piel perianal, como se puede ver en esta imagen, ¿sí? En este caso sí habría una mayor incidencia en aquellos que practican la sexualidad anal, sobre todo de abscesitos menores interefintéricos que se drenan en general por el conducto anal. Una de las cosas que se piensa que podría influir en esto es el uso de lubricantes que no sean acuosos, o sea, cremas, por ejemplo, que puedan tapar esas glándulas. Entonces, este es otro motivo más por el cual no se deben usar sustancias oleosas, además de para proteger el preservativo. Y ahora sí, vamos a pasar a las infecciones de transmisión sexual, pero de localización anal, ¿sí? Las infecciones de transmisión sexual, como todos ustedes saben, son aquellas que se transmiten durante las relaciones sexuales del tipo que sean. Se pueden transmitir por contacto, por contacto físico a través de fluidos o contacto piel-piel. En la cola particularmente este contacto piel-piel o piel mucosa es importante. Pueden estar causadas por distintos tipos de gérmenes y pueden provocar úlceras, que son heridas, pueden provocar secreción o pueden provocar bultos. Tenemos que tener en cuenta que la presencia de una infección de transmisión sexual aumenta la posibilidad de que se transmita alguna otra infección de transmisión sexual, como por ejemplo el VIH u otras. Los signos y los síntomas que generan las infecciones de transmisión sexual, como vemos acá, son muy pocos. Sangrado, dolor, ganas de ir al baño constantemente, eso es el tenesmo, urgencia para ir a evacuar, secreción, picazón. Podemos ver las úlceras, los bultos, podemos ver el recto inflamado o por ahí nada, porque hay infecciones que no generan síntomas. De la combinación de estos signos y de estos síntomas es que el médico va a sospechar de qué infección eventual o de qué patología estamos hablando. Los gérmenes en coloproctología pueden afectar el ano, el recto y eventualmente el intestino, delgado o grueso. Dependiendo de qué infectan, puede provocar una rectitis, que es la inflamación del recto, en cuyo caso va a existir dolor, tenesmo, que es esas ganas de ir al baño constantes, secreción. En general, los gérmenes que son los más comunes, que son el gonococo, la clamidia, la sífilis y el herpes, se transmiten a través del sexo anal receptivo. Cuando además del recto está involucrado el intestino grueso, se van a agregar a los síntomas que ya mencioné, diarrea y cólicos. Dentro de las infecciones o los gérmenes que producen secreción, los dos más comunes son la gonorrea y la clamidiasis, que son provocados por el gonococo y la clamidia trachomatis. Estas infecciones habitualmente son asintomáticas, entre el 50 y el 75% de las infecciones no generan síntomas. Cuando generan síntomas, están caracterizados por la secreción o la salida, en este caso a través del ano, de un flujo o una secreción más bien purulenta, más parecida al pus, amarillento o verdoso en el caso del gonococo, o como un flujo más transparente, parecido al moco en el caso de la clamidiasis. En general, como la mucosa, la pielcita del recto está muy inflamada, se siente deseo de evacuar constante y dolor anal. Para que se den una idea de lo frecuente que es, les voy a mostrar este pasacalle que lo encontró un amigo mío hace poco en Buenos Aires, que dice: Viviana, gracias por la clamidia, besos, Rulo, Jorge, Tommy, Nico, Juan, Esteban. Como verán, es bastante frecuente su transmisión. Bien, ¿cuáles son las infecciones que producen úlceras? ¿Sí?
Las más comunes son la sífilis y el herpes. ¿Qué es una úlcera? Una úlcera es una herida, ¿sí? Que pueden aparecer en distintas partes del cuerpo, como ven aquí en el pene, en la vulva, en la vagina, en la boca y en este caso también en el ano. Esas úlceras pueden ser únicas o pueden ser varias, a veces duelen y a veces no, y como les dije recién, los gérmenes más comunes son el herpes y la sífilis. El herpes habitualmente se manifiesta por la aparición de pequeñas ampollitas en la zona donde se produjo la infección. Esas ampollitas lamentablemente en la cola habitualmente no las vemos porque simplemente con una higiene básica o por la fricción al caminar enseguida se rompen, se destechan, por lo que solemos encontrar son las úlceras, que son las lastimaduritas chiquititas y todas una al lado de la otra, que tienen la característica de que son muy dolorosas porque el herpes es un virus que infecta terminales nerviosas sensitivas. Habitualmente se acompaña además de un ganglio inguinal doloroso. En las primeras etapas o en la primera infección, se llama primoinfección de hecho, puede generar síntomas constitucionales, síntomas físicos generales como malestar general, dolores musculares, eventualmente fiebre. Eso suele pasar en la primera infección y después ya es raro que suceda. Las lesiones suelen desaparecer a los pocos días, a los 7, 10 días, pero no se cura, vuelven a aparecer eventualmente esas lesiones, pero sí se pueden controlar los síntomas con medicación. Y la otra patología que produce úlceras es la sífilis, ¿sí? En la etapa inicial o lo que se llama la sífilis primaria, generalmente hay una úlcera única e indolora, así se describe al chancro de manera característica, pero hay que tener en cuenta que en la cola habitualmente esa úlcera duele. También se acompaña de un ganglio en la región inguinal, pero ese ganglio no suele ser doloroso a diferencia de lo que sucede con el herpes, y aún sin tratamiento esa úlcera suele desaparecer sola, pero la infección puede progresar a otras etapas, por ejemplo, hacia la sífilis secundaria. Este chancro, como les mencioné recién, en la cola habitualmente es atípico y duele. Atípico porque por ahí no es único, como vemos en esta primera imagen, que hay 1, 2, 3, 4 chancros juntos, ¿sí? O esta que no tiene las características típicas de un chancro, es algo que podría pasar más como una úlcera por ahí herpética, puede ser así, doble, en beso, ¿sí? Y la curación es espontánea en 3 a 6 semanas y hay que tener en cuenta que el contagio pudo haber ocurrido hasta 3 meses antes de la aparición de la lesión. Y la sífilis secundaria es la manifestación clínica generalizada de la infección por el treponema. Los síntomas pueden presentarse hasta varios meses después de haber ocurrido el contagio y las características más comunes están dadas por una erupción, la aparición de ronchas o de pequeñas manchitas en el cuerpo, pueden aparecer lesiones en la boca, puede haber fiebre y aumento del tamaño de los ganglios, puede haber algunas verrugas en la región, en este caso en el ano, pero también en los genitales, también síntomas físicos generales como problemas oculares o de otro tipo. Pero les voy a mostrar de las más comunes y las que nos interesan. Acá vemos ese rash o esa erupción que se puede ver en general en el tronco, en la parte de adelante, en la parte de atrás. Esta lengua depapilada, o sea que hay sectores en los que la lengua se ve más plana, esto es característico de la sífilis secundaria, y estas lesiones que pueden parecer verrugosas y por eso se llaman condilomas planos, aunque nada tienen que ver con el virus del HPV. Lo otro que pueden provocar las infecciones de transmisión sexual en la región anal son bultos, ¿sí? El virus que provoca este tipo de bultos es el virus del papiloma humano, que es un virus que está muy diseminado en la población sexualmente activa. Entre el 50 y el 75% de esta población lo ha tenido o lo tiene. Y este virus provoca verrugas o lesiones planas. Existen más de 100 o 150 tipos, de los cuales más o menos 40 pueden afectar el área anogenital.
Solo algunos de estos tipos de HPV pueden relacionarse con el desarrollo del carcinoma escamoso de ano. Por eso es muy importante su detección temprana, y también cabe mencionar que existe una vacuna. En la población masculina solamente se ha probado la vacuna cuadrivalente. Bien, ¿qué síntomas pueden provocar los condilomas o las lesiones escamosas intraepiteliales, que son las lesiones en general más planas? Bueno, pueden ser asintomáticas. Habitualmente las verrugas en la región genital es asintomática, pero la realidad es que en la región anal suelen generar algún tipo de manifestación, como por ejemplo picazón, como secreción, que a veces es maloliente. Eventualmente, sobre todo cuando están localizados en el conducto anal, pueden generar dolor y eventualmente sangrado. Existen muchos tratamientos diferentes, de los cuales después van a hablar, y también es importante tener en cuenta que independientemente del tratamiento que se haga, es muy frecuente que vuelvan a aparecer lesiones. En estas imágenes se ven los condilomas o las verrugas típicas, en este caso numerosas, y aquí vemos dos lesiones diferentes, pero que ambas eran lesiones, esta bien plana y más ulcerada, y esta otra más verrugosa, pero que eran lesiones escamosas intraepiteliales de alto grado. Bien, respecto del diagnóstico de las infecciones de transmisión sexual, como vimos recién, se pueden diagnosticar a simple vista, como por ejemplo los condilomas por HPV, o digamos haciendo un examen físico más importante, por ejemplo el tacto rectal o mirando dentro del ano. Puede ser que sea necesario hacer algunos análisis, ya sean de sangre, de orina, de materia fecal, o hisopando, tomando muestras de las lesiones que encontremos. Y el tratamiento habitualmente es muy sencillo en la mayor parte de las infecciones de transmisión sexual, como por ejemplo en la sífilis, en la gonorrea o en la clamidia. Muchas veces solamente con una inyección o la toma de 1 o 2 remedios alcanza. Otras infecciones, como por ejemplo el herpes o el VIH, pueden controlarse y se convierten así en infecciones crónicas. Ahora vamos a hablar de algunas de las preguntas típicas que surgen en el consultorio. Respecto de los enemas, ¿sí o no? ¿Los hacemos o no los hacemos? Puede parecer más limpio, pero tenemos que tener en cuenta que, sobre todo si se usan muy frecuentemente o si se producen lesiones en este punto, en la cara anterior del recto, puede aumentar el riesgo de contagio de alguna de estas infecciones de transmisión sexual, porque la mucosa queda lastimada, erosionada. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que pueden quedar restos de ese líquido entre los pliegues que tiene el intestino. Es muy importante que si se usan enemas, se use una punta que sea redondeada, ¿sí? que sea redondeada y que sea blanda, que no lastime cuando entra dentro del recto, y sobre todo que no se insista en introducir una gran longitud. En general, con unos 2 o 3 centímetros que se introduzca alcanza y sobra. No olvidarnos entonces de que existe el ángulo anorrectal, y también recordar que su uso crónico puede alterar la evacuación normal, porque si se usa de manera recurrente, dejo de prestarle atención o de percibir la sensación evacuatoria para ir a evacuar, y cada vez necesito más de los enemas para percibir esa sensación. Respecto de los juguetes, recordemos que los juguetes sexuales también pueden transmitir gérmenes, por eso es importante que si se comparten, se protejan con un preservativo. También se debe usar el lubricante por la falta de lubricación propia del ano. Recordar que hay que evitar puntas o elementos que puedan romperse dentro del recto, algo que parece una obviedad pero no siempre lo es. Tienen que tener un tope, porque si no, una vez que superan el ángulo anorrectal quedan trabados en el recto. Y lo más importante de todo, que si se llega a atascar, no traten de sacarlo con las manos, por ejemplo. Lo único que se puede intentar es ponerse en posición, en cuclillas, e intentar pujar. Y si no sale, ir al hospital. Respecto de las drogas,
a ver, lo más importante del consumo de distintos tipos de drogas, incluyendo al alcohol, es que alteran nuestra conciencia, nuestra capacidad de decidir cómo practicar el sexo anal. Y está demostrado que estar bajo el efecto de alguna de las drogas disminuye el uso del preservativo y por eso aumenta el riesgo de transmisión de alguna infección. Por otro lado, disminuye la sensorialidad, entonces puedo estar eventualmente lastimándome y no darme cuenta. Y por otro lado, bueno, que producen otros tipos de síntomas físicos generales que, bueno, no vienen al caso, pero que también pueden influir en la transmisión de infecciones. Entonces, ¿qué debemos hacer para tratar de prevenir heridas o infecciones durante la práctica del sexo anal? Por un lado, usar siempre el preservativo. Tratar de evitar aquellos que contengan espermicidas porque pueden irritar el recto. Siempre usar lubricantes, siempre y en mucha cantidad, y que sean en base a agua, y poner bastante en el ano y en el pene. Evitar los lubricantes con anestésicos, como por ejemplo el gel de lidocaína, porque disminuye la sensorialidad y entonces puede solapar heridas, pero por otro lado, digamos, se pierde también la parte beneficiosa de la sensorialidad. Hacer una higiene básica después de la relación sexual. Cuando digo higiene básica me refiero a limpiar por fuera, no hacer lo que llamamos el bidetazo, y tratar de evitar el uso de saliva como lubricante. ¿Cuándo consultar al médico? Primero, algunas consideraciones. No siempre lo que pasa en la cola es hemorroidal, ¿sí? Hay una tendencia de casi todo el mundo a considerar que todo lo que sucede es hemorroides. Por otro lado, la mayor parte de lo que ocurre en la cola no tiene nada que ver con la práctica sexual. Entonces, por vergüenza, no dejar de ir. Y es importante contárselo al médico porque puede cambiar el diagnóstico y el tratamiento. Y lamentablemente, incluso hoy en día, hay médicos a los que les da pudor preguntarle al paciente acerca de las prácticas sexuales. Entonces, si hay sangrado, si hay dolor, si hay salida de moco o pus o sangre a través del ano, si hay sensación de urgencia de querer ir al baño todo el tiempo, si aparece un bulto en la cola o si quedó retenido algo dentro del recto, hay que ir al médico. Entonces, para terminar, como resumen les quería decir, no olvidemos usar el preservativo con lubricantes en base a agua. Recordemos que las heridas en el ano y en el conducto anal facilitan el contagio de las infecciones de transmisión sexual, que si hay síntomas debemos consultar porque la salud es un derecho de todos nosotros. No sintamos vergüenza de ir a preguntar y de contar. Y bueno, me siento honrado de participar de este panel tan importante. El tema que me toca desarrollar a mí es cáncer de pene. Bueno, el cáncer de pene es un tumor, es un cáncer de piel, es un tumor raro, tiene una prevalencia muy baja. En la sociedad occidental la prevalencia es de menos del 1%. En nuestro continente y en África esa prevalencia aumenta entre el 10 y el 20%. Tomando estadísticas más cercanas a nosotros como Brasil o Paraguay, que tienen alta incidencia en cáncer de pene, es una patología que ocurre en 8.3 pacientes cada 100.000. Como dije anteriormente, es un cáncer de piel, o sea que el 90% de su anatomía patológica es un tumor escamoso. Hay factores predisponentes para este tumor, sobre todo los hábitos higiénicos dietéticos, por eso es que se dice, por el tema de la higiene, es más común este tipo de patologías en niveles socioeconómicos un poco más bajos. La fimosis, que es un cuadro, la fimosis que es una patología urológica que a veces se da en forma congénita, en la cual es un anillo fibroso que cubre todo el pene, es un factor predisponente. Las lesiones por HPV también son, sobre todo, referidos al subtipo 16 y 18. También se considera, ¿podemos pasar?, al tabaquismo como un efecto.
Bueno, eso es lo que le hablaba antes. La próxima, por favor. Bueno, respecto a los factores de riesgo, como les dije, la fimosis, la higiene deficiente, tabaquismo, el HPV, y hay otras afecciones crónicas más raras como la balanitis obliterante serótica, que pueden ser factores predisponentes para este tipo de patología. Siguiente. Ahí tenemos un ejemplo de lo que yo le explicaba recién, lo que es la fimosis. Esto es un cuadro que a veces es congénito, o sea que hay personas que nacen con este problema y otros que son adquiridos sobre todo en pacientes diabéticos o en aquellos pacientes que hayan tenido cuadros a repetición de balanitis. La próxima, el HPV. La próxima. Existen lesiones precursoras o ahora ya están consideradas como lesiones carcinomatosas in situ o lesiones premalignas, como es la eritroplasia de Kairat y la enfermedad de Bowen. Próxima. Ahí tenemos imágenes. En realidad, estas patologías están descritas, pero la frecuencia es muy baja y es muy difícil diagnosticar. A veces tenemos que valernos de biopsias para estar seguros del diagnóstico. El diagnóstico, obviamente, es un diagnóstico clínico en primera instancia, viendo las lesiones o los tipos de presentaciones de estas patologías, y lo que certifica el diagnóstico es la biopsia. A veces, uno pensando que este tipo de patologías, por la ubicación en que aparecen, son de rápido consulta, no. Cuando a veces vemos, sobre todo en el hospital y en el ámbito privado también, que por pudor los hombres, porque esta es una patología, no lo especifiqué, que se da entre los 50 y 70 años, o sea, es una patología del hombre más adulto, y a veces por pudor no acuden rápidamente a la consulta y cuando llegan ya son en estadios avanzados y el tratamiento que uno puede hacer no es tan importante ni efectivo. En base al diagnóstico, habíamos dicho anteriormente que no solamente nos valemos de la biopsia, sino también nos valemos de otros métodos, sobre todo diagnóstico por imágenes, para diagnosticar si ese tumor corresponde a nada más que al pene o ya ha tomado partido otros órganos de nuestra economía. Por lo general, el tratamiento que existe es tratamiento quirúrgico en la medida que sea posible. Eso es referido al tumor. También hay tratamientos cuando se los descubre muy en forma precoz, tratamientos más conservadores, algunos de radioterapia o algún tipo de topicaciones que pueden disminuir o controlar esta patología. En cuanto a al tratamiento de las metástasis, sobre todo las adenopatías inguinales, que son los primeros blancos que invade este tumor, los tratamientos son quirúrgicos, acompañados obviamente por quimioterapia y en algunos casos adyuvante con radioterapia. Lo que quiero mencionar y dejar como último concepto es que no tener pudor y ante cualquier tipo de lesiones que aparezcan en zonas genitales, hacer la consulta, ya sea en un centro asistencial público o privado, porque la sobrevida y el mejor pronóstico de esta patología depende sobre todo del diagnóstico precoz. Bueno, a mí me toca hablar de HPV y la relación que tiene el virus con el cáncer, para orientarnos un poco, porque hemos hablado mucho del HPV hoy, y sería bueno entender que principalmente es un virus que causa infección únicamente en los humanos y que, por supuesto, como se ha dicho hoy durante toda la tarde, pertenece al grupo de las enfermedades de transmisión sexual. ¿Cuántos tipos de HPV existen? Más de 100 aproximadamente. Se conocen actualmente 150 cepas diferentes de HPV que, por supuesto, tienen susceptibilidades diferentes por diferentes tejidos para invadir diferentes tejidos. Eso es lo que se denomina tropismo. Las lesiones que el HPV produce a nivel cutáneo, sobre todo el HPV 1 y 2, son las verrugas comunes que muchos pueden haber tenido, verrugas tanto en manos como en pies y que solas luego desaparecieron, que pueden haber estado relacionadas con algún momento de inmunocompromiso transitorio y que posteriormente se resolvieron. Nada de esto tiene que ver
las verrugas tanto plantares como las verrugas en manos, nada tienen que ver con patología oncológica. A diferencia de eso, las manifestaciones mucosas, tanto la mucosa anogenital como la mucosa oral, que actualmente está más de moda, podemos decir de alguna manera, pero le estamos dando mucha más importancia y más trascendencia para empezar a encontrar lesiones que puedan estar ocasionadas por el HPV y que muchas veces pueden ser lesiones premalignas y que pueden ayudarnos a hacer un diagnóstico precoz de un cáncer de cabeza y cuello. Un segundito, volvé. Ahí están marcadas las zonas de lo que son las mucosas anogenitales, es lo que ya se ha hablado, pero en el hombre, tanto pene, ano, escroto, el área del periné, son los lugares anogenitales donde pueden aparecer estas lesiones. En la mujer vamos a encontrar en vagina, en vulva y por sobre todo en cuello uterino y también, por supuesto, en ano. Ahora sí, la próxima. Las manifestaciones mucosas anogenitales pueden ser básicamente de dos tipos, como para entender. Están las verrugas comunes o el condiloma acuminado, que generalmente está relacionado con cepas que tienen muy bajo poder de transformación oncogénico, o sea que no tienen riesgo elevado de ocasionar una lesión maligna, y que son las cepas 6 y 11, que es la imagen que pueden ver arriba, que se ven bien como unas verrugas, que bueno, eso es una lesión a nivel anal. A diferencia de las verrugas y del condiloma acuminado, también están las lesiones escamosas intraepiteliales, que ya se han nombrado también, que son lesiones premalignas. La imagen, ¿sí? La imagen mía de la derecha, usted a la izquierda, justamente muestra lo que nosotros muchas veces podemos ver en una colposcopía, y que podemos ver un cuello como se vería normal en el cuadrante superior, en lo que se vería una lesión premaligna o preneoplásica de bajo grado en el cuadrante inferior. En el cuadrante inferior, pero del lado derecho, se vería una lesión premaligna de alto grado, y arriba ya lo que sería un tumor invasor. Así es como nosotros en la colposcopía podemos ver clínicamente las diferentes lesiones. Eso se traduce posteriormente en lo que es la anatomía patológica y lo que nosotros podemos ver en una biopsia. Un tejido normal, sin invasión celular, sin células atípicas. En el segundo cuadrito ya hay lesiones que han tenido características similares a la malignidad o que tienen áreas de displasia, que decimos nosotros, que son lesiones premalignas de bajo grado. El tercer cuadrito ya vemos una lesión premaligna pero de alto grado, donde esas células atípicas o todavía no atípicas pero premalignas ya invaden prácticamente todo el espesor del tejido que recubre al cuello de útero. Y el último ya es el cáncer de cuello uterino, donde podemos ver la invasión de esas células. La próxima. ¿De qué depende que una infección por HPV evolucione o no a cáncer? Va a depender de la cepa, o sea, del tipo de virus de HPV con el que el paciente esté infectado y que tenga potencial de transformación oncogénica, y va a depender del tipo de infección que tiene, es decir, de la persistencia de la infección por HPV en el tiempo, que eso va a depender de los factores de riesgo de cada individuo. En cuanto a las cepas, ¿qué es esto de las cepas y el potencial oncogénico? Sabemos que el HPV-11 y el 6, que ya lo nombramos, producen el 90% de las verrugas genitales comunes. Esas cepas y esas lesiones no tienen posibilidades, o son muy escasas las posibilidades de que eso pueda evolucionar a una lesión maligna. A diferencia de eso están otro tipo de HPV, como es el 16 y el 18, que son los más frecuentes y los más importantes en este momento, el 31 y 45, y por supuesto que hay muchas otras cepas más, pero que no cabe aclararlas porque no aclararía y no serviría para esta charla. El HPV 16 y el 18 son los más frecuentes, son las cepas más frecuentes, y que en un 70% van a ser causa de cáncer cervical y de cáncer anal. Y en un 50% esos dos virus pueden estar relacionados con el cáncer de vulva, de vagina, de pene, y en un 20% pueden estar relacionados con el desarrollo de un cáncer orofaringeo. Esto es en cuanto a la historia natural o cómo es la infección y por qué decimos que va a depender de los factores de riesgo que el paciente presente o que tenga.
Hay dos maneras de infecciones por HPV. Si vemos la superior, en donde los redondelitos, no tenemos un láser, pero donde los redondelitos azules son los virus que se introducen en las células del cuello uterino, cómo el virus se va a replicar, en semanas puede estar replicándose, pero cómo, si el sistema autoinmunitario del paciente es correcto, solo lo va a eliminar. Esto ocurre en la mayoría de los pacientes. Hay solamente entre un 5 y un 8% de pacientes en los cuales eso no va a ocurrir, la eliminación del virus no la va a poder generar y va a progresar en 5, 10 o hasta 20 años a un cáncer invasor. Esta evolución es aplicable a todas las lesiones anogenitales, ¿sí? O sea, esa es la evolución del HPV en los diferentes tejidos. Generalmente se autorregula, generalmente nuestro sistema inmunitario elimina la infección. ¿Cuáles son los factores de riesgo que justamente pueden llevar a la persistencia o a que estemos expuestos más tiempo o más cantidad de veces a las cepas de mayor riesgo? El inicio sexual a edades tempranas, porque sabemos que va a estar más tiempo y que puede estar más tiempo expuesto a diferentes cepas. El número de parejas sexuales, y esto aplica tanto a las mujeres como a los hombres, es decir, no solo las parejas sexuales que tiene una mujer van a tener relación con que desarrolle una infección por HPV en el cuello de útero, sino cuántas parejas sexuales también tiene el hombre, porque él puede contraer la infección también y transmitirse en la mujer. Y por supuesto el estado de inmunocompromiso. Sabemos que es una enfermedad muy relacionada con el HIV y también puede estar relacionada con pacientes que han tenido trasplantes de órganos sólidos que están inmunodeprimidos justamente como tratamiento para poder tener el trasplante. Esto es un cuadro para tener más que nada en claro la infección por HPV y la relación con el cáncer, ¿sí? En cáncer de cuello de útero prácticamente ya es indiscutible, pero por supuesto después lo va a aclarar la doctora Enrique, pero es indiscutible que es causa-efecto en este momento. El HPV es causa de cáncer de cuello de útero. Por eso es tan importante la prevención, tanto primaria como secundaria. En el cáncer anal, un 85% del cáncer anal actualmente va a estar relacionado con infección por HPV, cáncer de vulva, vagina y pene un 50% y en el cáncer orofaringio un 20%. La Organización Mundial de la Salud ya puso en aviso y en alerta que hay 500.000 casos nuevos por año en el mundo de cáncer de cuello. 4.000 casos en Argentina por año se están diagnosticando. Esto es un dato del Instituto Nacional del Cáncer del año pasado. Y sabemos que actualmente en Argentina por año 1.800 mujeres mueren por cáncer de cuello. La próxima. En un 99,7% dijimos está relacionado por el HPV, el 70% por las cepas más famosas, las más frecuentes, el HPV 16 y 18. Los factores de riesgo para la infección por el HPV y para posteriormente poder o no desarrollar un cáncer de cuello de útero son el número de parejas sexuales, como habíamos dicho ya, la edad temprana de inicio en relaciones sexuales, el inmunocompromiso, los anticonceptivos orales y también se agrega en el cuello de útero el tabaco. La próxima. Acá están las manifestaciones clínicas. Lamentablemente en la mayoría de los pacientes es asintomático, entonces por eso es tan importante el screening, por eso es tan importante que nosotros lleguemos antes que la paciente tenga síntomas, antes de que consulte por dolor o por sangrado. Nosotros tenemos que llegar a las lesiones pre-neoplásicas, que vuelvo a mostrar el cuadro que les había enseñado anteriormente, donde está el cuello de útero normal, las dos lesiones pre-neoplásicas, tanto la de bajo grado como la de alto grado, y el cáncer uterino ya invasor, ¿sí? Es importante el control, es importante que nosotros lleguemos antes a las lesiones preneoplásicas. La próxima. En cuanto a la prevención, la doctora va a hablar más sobre este tema, pero la prevención es muy importante que tengamos en cuenta. Yo más adelante vi una diapositiva de lo que es vacunación para saber cuál es la indicación de la vacunación. La prevención primaria es con la vacunación. Actualmente nosotros disponemos de la vacuna, está en el calendario. Todas las niñas a partir de los 11 años
se tienen que colocar la vacuna para HPV. Esto es a partir del 2000, si no me equivoco. Por supuesto que es importante el cambio de conductas de riesgo y para eso son importantes estas charlas, estas jornadas y que empecemos a hablar de estas cosas y que dejemos de pensar que de esto no se habla, al contrario, de esto hay que hablar para poder prevenir y para poder tratar estadios tempranos de la enfermedad, que es lo que nosotros podemos curar desde el punto de vista oncológico también. Y las secundarias son, por supuesto, que el screening y el PAP, que todos conocemos, y la serología por HPV es algo verdaderamente que nosotros creemos y lo hemos hablado últimamente en el equipo interdisciplinario que estamos armando en el hospital, de intentar empezar a trabajar en conseguir la serología para HPV. La serología para HPV es poder hacer una, digamos como el Papa Nicolau, poder enviar a hacer un PCR, que es la metodología por la cual se diagnostica el HPV, y solamente se le va a tener que hacer Papa Nicolau y colposcopía a las pacientes que tengan infección por HPV, o sea que estén infectadas por el HPV. Eso yo creo que es una medida muy importante. El Instituto Nacional del Cáncer ya ha dado información de que en Jujuy se están haciendo las primeras experiencias. Esperemos nosotros que prontamente podamos disponer de esto en nuestros medios también. La próxima. HPV y cáncer anal se ha incrementado en los últimos años, sobre todo en las últimas 3 décadas. Probablemente esto va de la mano del incremento en los pacientes del sexo masculino, justamente en el incremento de las relaciones sexuales hombre con hombre. Esto ha aumentado el porcentaje de pacientes que estamos viendo y por supuesto que también incrementa las estadísticas los pacientes con serología para HIV positiva, como dijo el doctor Fernández previamente. En el 80%, algunas series ya muestran entre un 85 y un 90%, está relacionado con el HPV. La serología de la cepa 16 es la más frecuente y los factores de riesgo, por supuesto, son el número de parejas sexuales, la infección por el HIV y el compromiso del estado inmunológico. Sabemos que los pacientes que no están tratados, que no han hecho la consulta para su patología de HIV, son pacientes que muchas veces tienen mayor compromiso inmunitario y mayor conteo de virus en su sangre. Estos pacientes son los de más riesgo para transmitir la infección y, por supuesto, para desarrollar patología oncológica asociada al virus del HPV. Las manifestaciones clínicas de lo que sería la patología oncológica anal: dolor, prurito, puede tener secreción maloliente, que es uno de los síntomas también que puede presentar el paciente, y sangrado. Arriba vemos una lesión de cáncer anal temprano y ya abajo vemos una lesión de cáncer anal avanzado. Lamentablemente nosotros actualmente en el hospital todavía estamos viendo pacientes con patologías avanzadas. Por eso insisto, es importante la consulta, son importantes las medidas de prevención. Al igual que en el cáncer de cervix o en el cáncer de cuello uterino, las lesiones preneoplásicas se dividen igual, son lesiones intraepiteliales de bajo grado y de alto grado que pueden ir evolucionando de acuerdo al estado inmunitario del paciente hasta ocasionar patología oncológica, un cáncer de ano. Screening, yo puse el signo de pregunta, es lo que estamos intentando, es lo que estamos tratando en el hospital de empezar a hacer. ¿Cuál es la población a la que nosotros tratamos de apuntar? ¿Cuál es la población a la cual estaría dirigida el screening? Los pacientes que tienen relaciones sexuales hombre-hombre, pacientes inmunos comprometidos o pacientes que tengan patología previa o lesiones previas relacionadas a HPV. Esa sería la población de riesgo para nosotros más importante a poder capturar en este momento y poder empezar a hacerle la metodología de screening. La metodología de screening, como ya le explicó Nicolás, es con PAP anal, que está indicado para la población de riesgo, PAP anal anual, sobre todo para los pacientes inmunocomprometidos, y por supuesto para los pacientes que tienen positivo el PAP anal, la anoscopía de alta resolución. El cáncer de orofaringe, esto es bastante más nuevo. Nosotros estamos trabajando también en conjunto con el servicio de estomatología del Hospital San Martín, con el odontólogo, con el doctor Calieni, quien también me ha facilitado las imágenes que vamos a ver a continuación.
y estamos trabajando en conjunto para poder también encontrar relaciones, imágenes o lesiones relacionadas a infección por HPV, sobre todo también en pacientes que tengan lesiones en cuello de útero, que están siendo evaluadas también en el servicio de estomatología. Es más frecuentemente en hombres, el cáncer de orofaringe asociado a HPV, la cepa relacionada al HPV 16, los factores de riesgo es el HPV genital y las relaciones oral-anal y, por supuesto o no, orogenital. Se ven pacientes jóvenes, esta es una patología, a diferencia de lo que nosotros vemos en tumores de cabeza y cuello, que nosotros tenemos una población de riesgo adulta, mayor, a partir de los 55-60 años, y que la patología de cabeza y cuello, el cáncer de cabeza y cuello, en general se relaciona con el hábito tabáquico y con el alcohol. Esta es una población totalmente diferente, por eso es que tenemos que empezar a prestar más atención. Son pacientes jóvenes con una localización más específica, que es base de la lengua, orofaringe y amígdala, más frecuentemente. Hay casos ya también reportados en laringe. La próxima. Las manifestaciones clínicas, estas son imágenes cedidas por el servicio de estomatología del hospital. Son 2 pacientes que tienen 2 manifestaciones diferentes, pero de infección por HPV en borde de lengua, ¿sí? Pero más que nada para ver qué es lo que nosotros estamos buscando, qué es lo que nosotros estamos tratando de ver. Estas son lesiones premalignas, es decir, nosotros tenemos que llegar a esto, ver esto para poder evitar las patologías oncológicas. La próxima. Esto es más corto, HPV y cáncer de vulva, vagina y pene, son tumores muy infrecuentes, tanto el de vulva, vagina y el de pene, como el doctor Rico ya lo dijo. Están asociados en un 50% a la presencia del HPV, a la cepa de 16 y 18. Generalmente en vulva y en vagina, para nosotros es muy importante hacer relaciones, pacientes que tengan manifestación por HPV en cuello de útero pueden tener lesiones también en vagina, también en vulva y pueden estar también relacionadas con lesiones en ano, ¿sí? La próxima. La vacuna. Disponemos actualmente de 2 vacunas. Una es la cuadrivalente, que como verán abarca las cepas más importantes y las más frecuentes, que son las que ya habíamos nombrado previamente, y la bivalente, que justamente tiene las 2 cepas de mayor riesgo. Actualmente se está vacunando con la cuadrivalente a las niñas, digamos, desde el Ministerio de Salud, con la cuadrivalente. El esquema es de 3 dosis, la inicial, la segunda aplicación se hace al mes y la próxima a los 6 meses. Actualmente se tienen que colocar las 3 dosis, sí o sí. La próxima. ¿Quién es la población que se tiene que vacunar? Sí o sí las niñas de 11 años por el calendario de vacunación. Hay una población de riesgo que son las chicas de entre 16 y 25 años, que son las que quedaron, de alguna manera decimos, descubiertas porque no recibieron la vacuna, porque actualmente tienen 16 años las pacientes que ya se vacunaron por primera vez, y son pacientes que pueden no haber comenzado aún las relaciones sexuales, pueden no haber estado en contacto con ninguna cepa del HPV, y es una población a la que quizás sería importante vacunar tanto para prevenir las lesiones como el condiloma acuminado, como las lesiones verrucosas genitales, como las lesiones también premalignas y bajar la incidencia de cáncer de cuello de útero. Debería recomendarse, eso actualmente está en discusión, creo que es importante que la población lo sepa, es importante que nosotros como trabajadores en la salud se lo podamos transmitir para también poder decidir, independientemente que no esté incorporada en el calendario de vacunación, también uno puede decidir vacunar a una hija o no y consultar, por supuesto, siempre con su médico para saber si es correcto que la vacune o no. Y en cuanto a los hombres, la discusión es mundial si debería recomendarse en población de riesgo. Hay, por supuesto, países que están mucho más avanzados en esto y que ya están vacunando a los niños a partir de entre los 9 y los 11 años. La población que más experiencia tiene es Australia, en este momento que ellos lo tienen incorporado y están vacunando y han visto verdaderamente disminución en la incidencia de lesiones premalignas y disminución en la evolución al cáncer.
Actualmente en otros países en los cuales todavía no lo tienen incorporado al calendario de vacunación, lo que se está recomendando es vacunar a las poblaciones de riesgo, a los hombres que puedan estar como población de riesgo, como de ser inmunocomprometidos, hombres que tengan relación sexual con hombres, son los más recomendados, o pacientes que hayan estado en contacto con alguna cepa del HPV o que hayan tenido lesiones por HPV, a ellos inclusive es recomendable vacunarlos. Por supuesto que no es una recomendación desde el calendario de vacunación, pero nosotros como médicos podemos indicárselo a determinada población de pacientes. En cuanto a... Son 2 diapositivas y ya termino. La idea también era ver qué pasaba con el HIV y el cáncer. El HIV por sí mismo no produce cáncer, pero sí sabemos, y cada vez más, que incrementa el riesgo de desarrollar cáncer porque actúa como un cofactor, ya sea por la misma inmunosupresión que genera, ya sea porque actúa como coinfector con los virus del HPV, de la hepatitis C, B, el virus del herpes 8 y el Epstein-Barr, que son los que están más relacionados con diferentes neoplasias, y porque muchas veces también potencia factores ambientales. Se han hecho estudios en pacientes que han desarrollado cáncer de pulmón, pacientes tabaquistas positivos con serología positiva para HIV tienen un riesgo duplicado para hacer una lesión por cáncer de pulmón. Es decir, que es muy importante tener en cuenta estas cuestiones para también nosotros tenemos que hacer prevención desde el punto de vista de lo que son los factores ambientales también. La próxima. Los tumores que son marcadores de la enfermedad son el sarcoma de Kaposi y el linfoma no-Hodgkin. Ambos, desde la aparición de los tratamientos antirretrovirales, han disminuido notablemente en la aparición. El cáncer de cuello de útero también es un tumor que es marcador de enfermedad de SIDA. Lamentablemente no hemos tenido la misma suerte con el cáncer de cuello de útero. A pesar del tratamiento antirretroviral, está claro que no tiene que ver solo con eso y que tiene más que ver con la coinfección por el HPV, entonces aún no hemos podido disminuir la incidencia. Probablemente disminuyamos la incidencia con la vacunación y la prevención. Tenemos que tener en cuenta que para el resto de los tumores, el HIV aumenta la probabilidad de desarrollar un tumor. En cáncer de ano, particularmente en pacientes en coinfección con el HPV, duplica el riesgo para esos pacientes. La próxima y ya la última. Conclusión, es importante que nos acordemos que es una enfermedad de transmisión sexual, que hay cepas que tienen potencial oncogénico, pero que no todas las infecciones van a progresar a cáncer, solamente los que puedan, y solo entre un 5 a un 8% van a poder progresar a cáncer. ¿Qué es lo más importante? Fortalecer las medidas de prevención primaria y secundaria. La primaria, la vacunación, disminuir los factores de riesgo, y la secundaria, todas las medidas de screening de las cuales disponemos actualmente. Muchas gracias. 80% de la población mundial sufrirá un episodio de HPV a lo largo de la vida. De la gente que es sexualmente activa, o sea que el 80% de todos nosotros que somos sexualmente activos, en algún momento de nuestra vida vamos a tener, o vamos a ser portadores de HPV, o vamos a tener una verruga, o desgraciadamente vamos a terminar con un cáncer de cuello, de ano, de alguna de las lesiones que estuvimos hablando. En el caso, bueno, que acá el 100% de los cánceres de cuello de útero de tipo escamoso, que son los más comunes, no hay ninguna duda que están relacionados con el HPV. Y en estos casos no hay posibilidad de desarrollar si uno no se contagió antes con el HPV. ¿Está? Sigamos. También está relacionado con alrededor del 90% de los cánceres del canal anal, 40% los de vulva y pene, 12% de lo de la boca y la faringe, el 16 y el 18 son los más prevalentes. Y bueno, sigamos, porque todo esto ya se dijo. ¿Qué es lo que pasa con la infección por HPV que es tan común? ¿Por qué no tenemos hay tanto cáncer si hay tantas infecciones? Porque la infección por HPV en la inmunocompetencia quiere decir en aquella persona que tiene su sistema inmune intacto,
que no tiene HIV, que no está en tratamiento oncológico, que no toma corticoides, desaparece espontáneamente durante el primero o el segundo año. Solamente el 3% de la población general, al llegar a los 30, 35 años, va a seguir teniendo ese HPV que seguramente se contagió al inicio de las relaciones sexuales. Y entonces es ahí cuando la persona se pone en riesgo de terminar con un cáncer de cuello de útero. Sigamos. Bueno, esto está relacionado, como dijo la doctora, con los números de alto riesgo. La infección múltiple es cuando nosotros vemos, que es lo que estamos tratando de ver en el hospital, una mujer, digo en el caso de una mujer, porque yo soy ginecóloga y en general vemos mujeres, que tiene infección en el cuello, tiene verrugas en la vulva, que muy probablemente tenga lesiones en el ano y que muy probablemente tenga lesiones en la boca. Esa es la infección múltiple. Y eso es determinante de persistencia. Ojo con esa persona porque es muy probable que esa mujer tenga, en el caso nuestro, tenga muchas posibilidades de terminar con un cáncer. Fíjense, en el cáncer de cuello de útero, que uno de los factores es el bajo nivel socioeconómico. ¿Por qué razones? Bueno, una es el bajo acceso a los servicios de salud. Nosotros les cuento que desde el programa de cáncer de cuello de la provincia tenemos la mayoría de las mujeres que tienen cáncer de cuello de útero son mujeres que nunca se han hecho un Papa Nicolau en la vida y que no es casualidad que son mujeres, población rural o que están alejados de los servicios de salud o mujeres muy pobres. Sigamos. Bueno, las lesiones, sigamos. Prevención primaria, ya lo dijo la doctora, educación sexual, conductas sexuales responsables, uso del preservativo. En este caso lo aclaro porque en el caso del HPV el preservativo no tiene la misma protección como sería en el caso del HIV o de otras enfermedades de transmisión sexual, porque el HPV en la vulva y en el pene se contagia de piel contra piel. Y el preservativo deja zonas que no, o sea, descubiertas y entonces no es tan importante, o sea, no tiene el mismo efecto protector como en otras enfermedades de transmisión sexual, lo que no quiere decir que no haya que usarlo. ¿Está? Bien, las vacunas, algo preguntó Mauricio, ¿por qué se pone a los 11 años? Al final hay muy poquito sobre vacunas, pero lo vamos a charlar y ya van a ver por qué. Sigamos. Bueno, diagnóstico precoz, ya lo dijimos. Estos son los resultados del tratamiento de cáncer de cuello. Fíjense, como en el estadio 1 se cubre los estadios van de menor a mayor gravedad, como los estadios obviamente más tempranos hay mayores posibilidades de tratamiento. Sigamos. Los métodos de diagnóstico, Papa Nicolau, histórico, colposcopía, que es mirar el cuello con el cuello agrandado con un microscopio, con un colposcopio. Determinación viral, esto ya se está haciendo en algunas provincias a instancia del Ministerio de Salud de la Nación. Nosotros estamos tratando de organizar la provincia para que esto entremos. Les cuento que se hace a los 30 años, a todas las mujeres de 30 años, una determinación, se le saca una muestra como un Papa Nicolau, pero a esa muestra se le estudia a ver si tiene el virus del HPV. Y paralelamente se saca un Papa Nicolau. Y si el virus da negativo al Papa Nicolau, no se lee. Tanto es la relación en el cuello con el virus del HPV, que si yo no tengo virus, no voy a tener posibilidad de enfermedad. ¿Se entendió eso? Eso es lo que se va a venir. Bueno, esto es un poco lo que hablaba Nicolás, cómo tiene que ser un método de tamizaje o de screening simple, aceptado, preciso, inocuo, de costo accesible, porque yo se lo voy a hacer a mucha población, y de fácil acceso. Cuando hablamos específicamente del Papa Nicolau, nosotros desde el programa decimos, bueno, pero hay que hacerlo así. Si yo quiero hacer un Papa Nicolau,
No puede ser que yo a la mujer le haga ir a las 5 de la mañana, que tenga que esperar hasta las 10, que venga la doctora, que entre, que le pongamos un espéculo espantosamente grande, que mientras le estamos haciendo el Papá Nicolau, el de atrás coma bizcocho o estén vendiendo productos de Avon. O sea, todo esto tiene que ver con que una mujer que no siente nada vaya y se haga un Papá Nicolau. Si no, terminamos en la vieja historia de que al final las mujeres no se lo hacen porque son ignorantes. ¿Está? Y en realidad los ignorantes somos nosotros. Sigamos. Bueno, esto es lo que se busca haciendo un Papá Nicolau. Sigamos. La anatomía del útero. Sigamos. Ahí esto está visto dónde empieza el cáncer. Sigamos. ¿Cómo vemos nosotros el cuello cuando ponemos un espéculo? Sigamos. ¿Cómo hacemos la toma? Sigamos. El programa, cuando nos creamos, esto ya se habló en la otra charla. ¿Qué inconvenientes tenemos del programa? Bueno, tenemos Papá Nicolau en edades muy tempranas, el 50% antes de los 35 años, siendo que a los 30 años es cuando empieza a crecer el cáncer de cuello de útero. ¿Y esto por qué? Porque son mujeres que tienen, o sea, que van a los consultorios de ginecología por otras razones. ¿Tá? Van a buscar la pastilla, van a buscar el método anticonceptivo o están embarazadas y entonces se les hace el Papá Nicolau. Después de los 30, 35 años, las mujeres en general no consultan en los servicios de ginecología. Por eso la estrategia es salir a buscarla. Y por eso desde el programa nosotros tratamos de hacer lo que se llama la pesquisa de masa organizada. ¿Por qué? Porque si no transformo el método en un método que hasta es inequitativo. Porque a la mujer que viene yo se lo hago y a la que no viene no se lo hago. ¿Y dónde voy a tener el cáncer? En la que no viene. Entonces, desde el programa, la estrategia es la que viene, bárbaro, la que no viene, hay que salir a buscarla. Y otra cosa que hay que hacer, que es tan importante como hacerla, es tener el resultado. Porque hay muchas campañas, hay gente muy voluntariosa que sale a hacer campaña, que saca las muestras y después los resultados no aparecieron más. Y eso es tan perjudicial como no hacer el Papá Nicolau. Sigamos. Bueno, estas son las indicaciones. Ustedes me van a decir, ¿cómo 25-65? ¿Cuándo hacemos campaña? Yo voy a tratar de buscar a esas mujeres. Ahora, si viene a mi consultorio solo una chica de 23 años y hace 2 años que empezó a tener relaciones sexuales, yo se lo hago. Pero cuando hago campaña, me fijo en estas edades. Después de 2 negativas, hacerlo cada 2 años, porque no hace falta que yo me lo haga todos los años. Sigamos. Bueno, esas son las recomendaciones. Las embarazadas, obvio que se los pueden hacer en el primer trimestre. Uno de los mejores momentos para hacerse el Papá Nicolau, porque el cuello está en las mejores condiciones. Sigamos. Vacunas, y ya termino, chicos. Bueno, esto a partir de cómo está hecho, para que ustedes sepan, no son ni virus atenuados, ni muertos, ni vivos, nada. Han hecho una partícula que parece un virus. Entonces el organismo lo ve, lo reconoce y se cree que es el virus del HPV y crea anticuerpos contra ese virus. ¿Está? Perdón, por el paso anterior. Hasta ahora tiene un uso profiláctico únicamente, quiere decir que a mí me va a hacer el mejor efecto si yo, o sea, no me va a hacer, no lo puedo usar como tratamiento. Me va a hacer el mejor efecto si yo lo uso antes de contraer la enfermedad. Y como yo puedo tener el HPV y tenerlo y curarme y no enterarme, el mejor momento para colocarlo es antes del comienzo de las relaciones sexuales. Por eso está indicada a los 11 años en las niñas, en la Argentina. Hay diferentes países que hacen diferentes tipos de indicaciones. Después vamos a ver, pero yo empecé a tener relaciones sexuales. ¿Me lo puedo poner? Sí.
pero ojo, porque en la mujer no la va a zafar de que se haga el Papá Nicolau. En las niñas estas que hemos empezado a vacunar, todavía no se sabe, pero el Papá Nicolau por mucho tiempo no se va a poder dejar de usar, ¿está? Dejar de indicar. Uso profiláctico porque no elimina la infección, ¿está? Y el tema es que uno se cree que con la vacuna está eliminando la infección, que es algo más, que me va a prevenir inclusive a lo mejor de próximos contagios, es verdad, pero si yo tengo la infección en trámite, no me la va a eliminar. Bueno, sigamos. Esto es lo que se espera. Sigamos. Acá están las dos, inclusive con los nombres comerciales. Acá en la Argentina, sigamos. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que hasta ahora se ha demostrado que tienen buena eficacia, buena inmunogenicidad y buena memoria inmune y buena seguridad. ¿Qué quiere decir esto? Que son capaces de generar anticuerpos, pero que además esos anticuerpos sirven para contrarrestar la enfermedad o la infección, que además me van a durar un tiempo, porque ¿para qué me voy a vacunar yo si dentro de un año estoy en las mismas condiciones? Y además son seguras, no se han registrado acontecimientos graves relacionados con la vacunación, pese a que ha habido un montón de cosas y de videos y por Facebook y por internet que se murieron, no se han reportado casos graves. Sigamos. ¿Cuáles son las recomendaciones? No estamos hablando de lo que se hace acá en la Argentina. ¿Esto qué quiere decir? Niñas de 9 a 14 años. ¿Por qué? Porque en esos años es cuando mejores resultados va a dar. O sea, cuando mejores anticuerpos produzca. ¿Está? Y después, hasta los 25, 26 años, digamos, estos son los años donde la vacuna más se aprovecha. Yo tengo 40 años, ¿me lo puedo poner? Sí, pero no me va a hacer el mismo efecto que si tengo 12. ¿Se entendió eso? Sigamos. ¿Cuáles son las precauciones y contraindicaciones? Bueno, ojo con los alérgicos graves, no ponerlo si la persona está con una bronquitis, con una meningitis, esperar 15 minutos, tenerlo en observación, no a las embarazadas y sí a las que están dando el pecho. Sigamos. Que lo que se predice, bueno, que si hay una buena cobertura, ¿qué quiere decir? Porque yo largo la vacuna, bárbaro, pero para que haya realmente la enfermedad disminuya, tengo que vacunar al 70% de lo que yo me propuse vacunar. O sea, a ese grupo de niñas que ahora vamos a hacer, ¿quiénes son? Tengo que vacunar por lo menos al 70%. El Ministerio de Salud ha recomendado vacunar a todas las niñas antes del inicio de la relación sexual y el Programa Nacional de Inmunizaciones dijo, bueno, a partir de las niñas nacidas en el año 2000. ¿Está? Quiere decir que en el año 2011 esas niñas tenían 11 años. Eso es la vacuna que está dentro del calendario oficial. Se comenzó con la bivalente y ahora se pone la tetravalente, que en el calendario se pone en 2 dosis. Aunque se puede poner en 3, se pone en 0 y 6 meses. En la tetravalente son los 4 números de virus. Lo que sí se puede hacer es, yo tengo una niña que nació en el año 2003, no se la puso cuando cumplió los 11 años, yo puedo vacunarla ahora porque sería una vacunación incompleta. ¿Está? Bueno, después se puede recomendar, estoy hablando de mujeres, entre los 12 y los 45 años, siempre en una decisión basada en la recomendación del médico y con la evaluación de la exposición previa y los beneficios. La vacuna contra el HPV todavía no exime a las mujeres de continuar con la prevención mediante el Papá Nicolau y este test sigue siendo fundamental para prevenir los tumores en los estados premalignos en las mujeres sexualmente activas. Creo que la última.